Buen día, mis amadas hermanas. Estamos aquí frente a la palabra del Señor. Habíamos visto la vida parte de la vida de Eliseo y la vida de Elías también. Y ahora nos corresponde ver al profeta Jonás. ¿Ya? Y para eso vamos a leer la palabra del Señor. Voy a leer del capítulo 1, 12 versículos y después vamos a irlo viendo porque el libro de Jonás consta de 4 capítulos. ¿Ya? Dice así la palabra del Señor. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope. Y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él le respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él les respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Jonás era un profeta que vivía en una aldea sencilla, una aldea en donde había viñedos y se hacía vino, porque se llama prensa, se llama Gat Efer, prensa de vino, ¿ya? Y Jonás está frente a un llamado de parte de Dios de ir a una gran ciudad. Nínive era una ciudad corrupta, una ciudad, eran malos, eran de tal manera que dice la palabra del Señor que la maldad había llegado hasta Dios mismo, ¿ya? Estaban muy corrompidos, y era una ciudad grande, era una ciudad cosmopolita, tenía biblioteca, tenía grandes jardines, o sea, era una ciudad próspera, ¿ya? Pero también de mucha maldad. Entonces, al recibir el llamado del Señor, este profeta no quiere ir a donde Dios lo envía, sino que él parte al lado opuesto. Toma una nave y se va a Tarsis. Y se va a Tarsis porque Tarsis es un puerto grande en donde habían barcos que salían a otros lados. O sea, lo que más quería era huir lo más lejos posible del llamado de la presencia del Señor, ¿ya? Y fíjese que la palabra Jonás significa paloma, o en este caso un palomo, un palomo mensajero que se fue para otros lados, ¿ya? Dios le comisiona y le dice: levántate y ve a Nínive, porque ha subido la maldad delante de mí. O sea, yo ya no aguanto ver cómo están de corruptos, ¿ya? Pero él, en vez de ir para allá y enviar el mensaje de Dios, decide alejarse. Decide alejarse y tal vez hasta olvidarse, porque en el barco él estaba durmiendo en la parte más baja, o sea, no quería que nadie lo molestara.
Pero aquí comienza la persecución de Dios sobre este profeta. Dice, hizo levantar una tormenta. O sea, lo hizo el Señor, ¿ya? Una tormenta hizo que se levantara esta tormenta para llamar la atención de este profeta. Y en el barco solamente no iba él, sino que iba mucha gente. Entonces todos los marineros estaban asustados porque nunca habían visto una tormenta así. Y empiezan a clamar a sus dioses. Y a él le llaman la atención porque él está durmiendo. Está en un estado de indiferencia, no quería nada. Y echan suerte, no sé ahí cómo sería esto, pero la suerte cayó sobre Jonás. Así que le hacen unas preguntas, ¿y qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? O sea, y ahí él les declara, soy hebreo y temo a Jehová, el Dios que hizo los cielos y la tierra. O sea, el Dios, ¿ya? El que es de verdad Dios. Y dice que aquellos hombres seguramente con la convicción, con lo que le decía, él es el verdadero Dios, también le había declarado que huían. Entonces, ¿por qué has hecho esto? Y ¿qué vamos a hacer ahora? Entonces él les dice, yo soy la causa, tírenme al mar y el mar se va a quitar a él. Yo soy la causa. O sea, yo sé que voy a morir. Tírenme al mar. Y le dice la palabra del Señor que los hombres trabajaron para que no fuese así. Pero al final, mire qué lindo esto. En el verso 14 dice que entonces ellos, los marineros, los que estaban ahí, los que habían escuchado lo que Jonás les dijo, clamaron a Jehová. Mire qué tremendo. Ya no clamaban a sus dioses porque no los había oído. Sabían que venía de parte de Jehová. Clamaron a Jehová y le dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre. O sea, no nos mates a nosotros por causa de él, ni tampoco nos culpes si nosotros hacemos esto, no nos culpes, no pongas sangre inocente sobre nosotros. Porque tú, Jehová, mire qué tremendo reconocimiento de Dios. Tú, Jehová, has hecho como has querido. O sea, estos hombres que recién estaban escuchando a este profeta, ya estaban reconociendo que este Dios era un Dios soberano, ¿ya? Y lo tomaron y lo echaron al mar. Y dice en el verso 16 que aquellos hombres temieron a Jehová. De verdad les quedó aquí el temor. Y me da gusto porque en medio de una cosa tan terrible, tan tremenda, el Señor se glorifica y el Señor se muestra a la gente que no le conoce. ¿Ya? Y dice que aquellos hombres, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. O sea, hicieron compromiso con el Señor al tirar a este, dice. Y cuando tiraron a Jonás, miren qué lindo. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. El Señor tenía preparado todo, porque Él es soberano, porque Él es Dios y Él tenía todo preparado. Todo estaba dentro de su glorioso y majestuoso plan. Y dice que estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. El Señor lo persiguió. Y vemos en el capítulo 2, si vemos después en el capítulo 2, Jonás aquí expresa lo que está sintiendo. Primero, si usted lo ve en el 3, le dice, me echaste en lo profundo en medio de los mares, me rodearon la corriente, todas tus olas. O sea, él cuenta cómo pasó cuando lo tiraron al mar, ¿cierto? Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy. O sea, hasta aquí llego yo, dice. Pero aún veré tu santo templo. Él tenía la esperanza, ¿no? Las aguas me rodearon hasta el alma, me rodeó el abismo.
Descendí a los cimientos de los montes, o sea, a la profundidad. Él vio desde dónde nacían los montes, ¿ya? Dice, pero más tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Dios. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé. Ahí clamé, cuando estaba en densa oscuridad. Y mi oración llegó hasta ti, dice, a tu santo templo. Y empieza él a decir, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio. Pagaré lo que prometí. Aquí al final del capítulo 2 le dice, en el verso 9, pagaré lo que prometí. Las salvaciones de Jehová. Y mandó otra vez Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Les contaba yo a las hermanas que no es solamente Jonás el que ha sido tragado por un pez. Han habido varias situaciones en el mundo, en realidad, de hombres que han sido tragados por el pez. A mí me llamó la atención mucho que en 1891, frente a las Malvinas, un hombre llamado James Bartley, un inglés que estaba en un barco ballenero de 21 años, se encontraron con un inmenso cachalote, un cachalote muy grande, y lo arponearon, pero él movió tanto que cayó este joven del barco y este pez se lo tragó, ¿ya? Se lo tragó. Y él cuenta en su experiencia, él estuvo 36 horas dentro de este pez. Este cachalote, como había sido arponeado antes, lo encontraron después muerto y lo subieron al barco, y cuando estaban abriéndolo ven que hay algo que se mueve adentro en el estómago del pez. Y era él, era este joven de 21 años que empezaron a reanimarlo con agua, con la misma agua de mar. Dice que lo lavaron, y él estaba como en un estado que no sabía dónde estaba, y se recuperó. Y él contaba que dentro lo único que él había visto, mucha oscuridad, una oscuridad así como muy cerrada, una oscuridad, y también que tenía aire y mucho calor, mucho calor. Y él cuenta esta historia. Él nunca más se subió a un barco, nunca más se subió a un barco ballenero. Y dicen los que lo sacaron, que cuando lo sacaron, él tenía en su piel un color demasiado blanco, como llegando a ser como ceniza, un color muy blanco, y ese color le permaneció por los jugos gástricos de la ballena, le permaneció. Así que bien, escuchando, o sea, leyendo este relato, yo decía, así tiene que haber sido lo que le sucedió a Jonás. Él tiene que haber tenido alguna muestra también de este paso por la ballena para que se recordara, ¿cierto?, de lo que había pasado. Él dice que la misericordia del Señor lo persiguió ahí, ¿cierto? Hace la descripción de cuando cayó en el mar, en medio del mar, la corriente me rodeó, ¿cierto? En el verso 3, las olas pasaron sobre mí. Recapacitó, porque dice, desechado soy. Las aguas me rodearon hasta el alma, o sea, él sentía que se ahogaba, ¿no? Vi la formación de los montes, como le decía, sentía que estaba como en una sepultura. Pero hace una reflexión ahí: te alabaré, te ofreceré, pagaré mis votos. O sea, al final él le dice, te obedeceré, Señor, porque tú lo sabes todo. La salvación, le dice, de Jehová es de Jehová. Y el pez lo vomitó. En otra versión dice, lo escupió, ¿ya? Y viene entonces en el tercer, en Jonás capítulo 3, en el tercer capítulo, el segundo llamado. Y el Señor vuelve a llamarlo
y vuelve a darle la misma comisión. Levántate, le dice. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella este mensaje que yo te diré. Y fue. Ahora él fue, dice, y era Nínive, ciudad grande, en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar y a predicar en Nínive. De aquí a 40 días, Nínive será destruida por causa de los pecados. Todos los días, Jonás se paseaba por la ciudad. Dice que era camino de 3 días, o sea, con 3 días él abarcaba toda la ciudad. Así que él decía, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Y seguramente, conversando con la gente, él le contaba que él no quería haber ido allá a predicarle, pero que Dios lo había comisionado, que Dios quería la salvación de ellos, ¿ya? Y dice, los hombres de Nínive, dice en el 3:5, creyeron a Dios. O sea, frente a esto que estaba dando el mensaje Jonás, creyeron, dice, y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor. O sea, se humillaron. Ellos creyeron la voz de Dios que les decía, de aquí a 40 días, si ustedes no se arrepienten, va a venir destrucción. Y dice que llegó la noticia en el verso 6 hasta el rey de Nínive. Y se levantó de su silla. El rey, dice, se despojó de sus vestidos reales, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Y más todavía, hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey de su grande, diciendo, hombres, animales, bueyes, ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si Dios va a escuchar nuestro clamor? Dice, se arrepentirá del ardor de su ira y no pereceremos. Toda una ciudad, una gran ciudad, desde el rey adelante, en ayuno, en cilicio, en ceniza, clamando a Dios. Y dice la palabra del Señor en el 3:10, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron. Estos hombres que estaban tan metidos en la maldad, hicieron un pacto con Dios ahí de su mal camino, y se arrepintió Dios, dice, de hacerles mal. O sea, los vio que se habían realmente arrepentido, un arrepentimiento verdadero. Y esta ciudad, no sabemos cuánto tiempo duró el momento en que se arrepintieron, cuánto duró. A mí se me imagina que mientras Jonás vivió, porque le hicieron también ahí una sepultura a Jonás, así que a mí se me imagina que él se quedó allí proclamando y con toda la lección. Bueno, pero todavía nos falta el capítulo 4. Jonás se enoja con Dios y le dice, no dije yo, Señor, no pensé yo eso cuando me fui y huí de ti, de que tú eras misericordioso, clemente, y que tú te compadeces de la gente. O sea, él no se había alegrado del arrepentimiento de las personas, sino él se había enojado por esta razón, porque Dios había dejado mal a Jonás. Oh, se apesadumbró, se apenó, se entristeció, pensando solo en él, ¿cierto? Y el Señor le dice, y le pide que le quite la vida. O sea, ya, pues Señor, ya. Esta gente no va a creer después ninguna de las cosas que yo le diga, porque tú, Señor, te arrepentiste. Y dice que acampó cerca de la ciudad allí y se puso bajo
hizo como un alerito ahí y el Señor hizo crecer una calabacera, una mata de zapallo de hojas grandes que cubrió todo el entorno y él estaba ahí muy cómodo. Se alegró, dice, oh, se alegró de estar ahí con comodidad. No lo molestaba el sol y estaba bien, estaba cómodo. Pero dice en el 6, y preparó Jehová Dios una calabacera. Primero la preparó él la hizo crecer. Después dice en el 17 que Dios preparó un gusano que se comiera la calabacera y la secara. Oh, y dice Jonás, se enojó en extremo, o sea, ya no quiero más, Señor. Ahora la calabacera que tanto yo había, y la calabacera que me sirvió tanto, que era tan bonita, que yo veía esta calabacera ahí alrededor y me daba tanta alegría, ahora también. Y el Señor le dice, tuviste tu compasión de esta calabacera, que no la formaste ni la hiciste, ni te diste el trabajo de hacerla crecer. Tú la amaste, ¿cierto? La viste, la disfrutaste. ¿Cómo yo no voy a tener compasión por 120,000 almas que no me conocen y que necesitan oír mi voz? A veces nos cuesta tener compasión de la gente. A veces nosotros somos como un Jonás que huye del mandato de Dios. A veces pensamos que nadie. Son tan malos, son tan alejados que no se van a convertir. Pero Dios siempre sabe más que nosotros. Sus planes son mejores que nosotros. Y sabe, en Mateo 12, el Señor les dice, en Mateo 12, habló sobre Jonás, nuestro Señor Jesucristo. Les dice en el 12:39, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿Saben lo que le quiso decir el Señor? Le quiso decir la misericordia. Nos está hablando de que cuando Jonás, la misma señal de Jonás de haber estado 3 días en el pez, eran la señal de que él iba a estar 3 días y 3 noches muerto para luego resucitar. O sea, le está mostrando al Señor que la misericordia y la gracia de Dios se unen para salvar al pecador. Que la misericordia y la gracia de Dios allí se ensamblan para salvar al pecador. O sea, les dice, así como el profeta Jonás tuvo que pasar por eso, y esta es la señal, yo también tengo que morir y resucitar para que haya salvación. El amor de Dios derramado con acceso a toda la humanidad, eso le quiere decir, toda la humanidad tiene acceso a la salvación. Nosotros debiéramos recordar esto también. La comisión nos ha sido dada. Mostremos su gracia. El Señor por eso murió y resucitó, para que hubiese salvación sobre todos. Esta gracia que Dios nos ha dado a nosotros, esta gracia nos persigue, nos envía primero, nos persigue, nos espera para que podamos cumplir el plan del Señor. Jonás pensó que su opinión, que lo que él pensaba, era lo correcto. Y a veces nosotros también pensamos lo mismo. Pero recuerde que Dios ve más allá de nosotros. Así como Dios persiguió a este hombre, nos perseguirá a nosotros también,
para que cumplamos el plan. ¿Sabe? Y no es para hacernos el mal, sino es para bendecirnos. Porque cumpliendo el plan de Dios, se realiza nuestro ser, se realiza nuestra persona. Solamente cumpliendo su plan. Una gracia que nos envía, una gracia que nos persigue, una gracia que nos espera y que nos vuelve a dar la oportunidad, una gracia que se levanta para salvar a todo aquel que mira hacia la cruz. Jesucristo murió y resucitó para salvar al pecador, de los cuales decía Pablo, yo soy el primero. Que el Señor nos ayude en esta comisión a la que Él nos ha enviado. Y no seamos como Jonás, que huyó de este llamado glorioso que el Señor le había hecho. Bendiciones.